La Comisión General de la Vanguardia Femenil presenta la Escuela para Padres con el tema El centro de la instrucción bíblica. Dios diseñó a la familia como la receptora de sus bendiciones y en ella cumple sus propósitos de bendición, plenitud, prosperidad y trascendencia de una generación a otra. Por ello, los padres son los actores principales para la formación del carácter de un hijo, en el cual se forma un sistema de valores que le hará tomar decisiones, lo cual marcará su destino de bienestar o destrucción. La Biblia es precisa en llamar a los padres a que instruyan a sus hijos desde pequeños y que estos valores con los que se le instruye permanezcan en sus corazones toda la vida. En Proverbios 22:6 dice: Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Los hijos son la herencia que el Señor nos ha dado, por lo cual queremos que nuestra instrucción en ellos haga una descendencia para el Señor. En el Salmo 127 se menciona: He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. La instrucción tiene varios significados, tales como doctrina, consejo, reprensión, corrección, juicio, sagacidad, cordura e inteligencia. En Proverbios 1 del 22 al 4 se menciona: para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. La instrucción se refiere a la gran labor de parte de los padres en la mente, en la vida y en el corazón de los hijos, a fin de formar un carácter, una personalidad. La relación entre el padre y el hijo y entre la madre y el hijo es vital, pues de ellos va a absorber todos los principios de vida y el ejemplo que ellos le den. Betsy Cornen, la autora del libro Se me ha confiado el corazón de un hijo, menciona que como padres, nuestro esfuerzo en el hogar no debe estar centrado en los hijos, sino en Dios. Él debe ser el centro de nuestros hogares, el motivo de nuestro esfuerzo y el trabajo que debemos desempeñar con nuestros hijos. Por ello, los padres deben asumir un compromiso de edificar familias bíblicas y vivir conforme a los principios de Dios, no conforme a los modelos de vida que la sociedad desea establecer, no conforme a cada familia desee acomodar las cosas, sino conforme al diseño divino. De otra manera, los resultados son tristes y difíciles de aceptar. Cuando el hombre y la mujer se alejan del diseño divino, los resultados son lamentables: divorcios, violencia, confusión de género, adicciones, abandono, depresión y suicidio, por solo mencionar algunos. Nuestros hijos son de Dios. Él nos los dio para que los cuidemos y los instruyamos en los caminos del Señor. Si así lo estamos haciendo, como padres estamos glorificando su nombre, pero también estamos construyendo un legado para nuestras generaciones, un legado de salvación y vida eterna. En el Salmo 78, versos 6 y 7, se menciona: para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Si algo es significativo para los padres, es ver que los hijos abracen el Evangelio en sus corazones, que confiesen que Jesucristo es su Salvador. El apóstol Juan decía: no tengo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Por ello, la crianza de los hijos debe centrarse primeramente en la relación con Dios y luego en la relación con sus padres. Dios quiere salvar a nuestros hijos de esta generación de maldad y a través de nosotros equiparlos con todo lo necesario para enfrentar los tiempos peligrosos que nos ha tocado vivir. La Comisión General de la Vanguardia Femenil presenta la Escuela para Padres con el tema
La autoridad de los padres en el hogar. La Escritura nos dice en Éxodo 20:12, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Haciendo referencia a este texto bíblico, se menciona la importancia de que los hijos reconozcan y honren a sus padres como figuras de autoridad que Dios ha puesto en el hogar. Honrar a Dios y a los padres es realizar una prueba pública de respeto, admiración y estima. Hoy en día, los niños, adolescentes y jóvenes se justifican en los múltiples derechos que las leyes les otorgan y desvalorizan la figura de autoridad de sus padres. Por ello, en nosotros está el enseñarles el respeto, la honra y la obediencia que merecemos como sus padres, para que ellos alcancen el favor y la bendición de Dios, mencionado en este primer mandamiento con promesa. Tenemos una labor muy importante de establecer en ellos lazos de amor y de respeto para toda la vida, lazos fuertes, entrañables, de confianza, de apego, que no se puedan romper. Según el artículo de la UNAM titulado Marcada ausencia de respeto hacia las figuras de autoridad en los jóvenes, se dice que los padres sufren de estrés laboral, personal y familiar, manteniéndolos agobiados, y esto les impide establecer lazos afectivos sólidos de comunicación con sus hijos, provocando que ellos pierdan el respeto hacia sus padres. Estemos conscientes que nuestros hijos necesitan identificar en nosotros figuras de autoridad con las cuales apoyarse y sostenerse en estos tiempos. Como padres, volvamos al consejo bíblico de acuerdo al Salmo 127:1. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. La autora Cornyn en su libro menciona, no estamos criando a nuestros hijos solo para pasar los días o las semanas, sino que también nuestros pensamientos y nuestras oraciones deben tratarse de quiénes serán nuestros hijos de aquí a 20 años y cómo el Señor los usará y finalmente a dónde estarán en la eternidad. La verdadera paternidad involucra el ejercicio de un gobierno y autoridad justos sobre nuestros hijos. La autoridad que se nos ha conferido tiene el propósito de que nuestros hijos se sometan a la autoridad de Dios. Los hijos que aprenden a obedecer a sus padres van a obedecer a Dios y también tendrán la capacidad de reproducir este modelo para la siguiente generación. Este principio de autoridad y gobierno es contrario al estilo de vida que predomina en nuestros días, donde los hijos son el centro de atención. Ellos son los que marcan la dinámica familiar, los que mandan a los padres, los que reciben múltiples privilegios y derechos sin tener responsabilidades. En la actualidad hablamos de la generación de cristal, integrada por los jóvenes que han crecido en un mundo difícil, nublado por el narcotráfico, corrupción, inseguridad, crisis económica, pérdida de valores, desintegración familiar y revolución sexual. Sin embargo, estos jóvenes poseen un manejo tecnológico y de información importante que les proporciona características de vida multicultural, multirracional, multireligiosa y multisexual, sin límites. Asimismo, están inmersos en un momento histórico donde se están replanteando los conceptos de núcleo familiar, de educación y de moral. En esta generación, los padres han sustituido la atención y el cuidado de sus hijos con dispositivos electrónicos portátiles, tales como iPads, móviles, smartphones, reproductores MP3, entre otros. Los adolescentes de esta generación son independientes, realistas, prácticos y flexibles, y sus padres han contribuido a ello. Estos jóvenes heredaron falta de valores y tradiciones, por lo cual no respetan autoridad ni jerarquías. Así, la figura paterna ha sido
desplazada por influencers, youtubers, personalidades de los medios de entretenimiento, entre otros. Es muy importante que permitamos que el Señor Jesús reine en nuestros hogares y que su Espíritu Santo nos dé sabiduría y nos guíe en su palabra para que seamos padres victoriosos, con hijos y hogares en victoria. Si Jesús no tiene lugar central y principal en nuestros hogares, en vano serán nuestros esfuerzos, lágrimas y sacrificios. Somos invitados a depender completamente del Señor para la edificación de la vida de nuestros hijos, vidas con propósito y destino en Dios. La Comisión General de la Vanguardia Femenil presenta la Escuela para Padres con el tema Hijos cristianos blindados para estos tiempos. Hoy día, la educación de nuestros hijos ocupa un tema central. Debemos estar conscientes que nuestros niños, adolescentes y jóvenes reciben en las escuelas en todos los grados enseñanzas que contraponen los principios bíblicos. Como padres cristianos debemos estar conscientes que en las aulas escolares se promueve el aprendizaje inclusivo destacando a la comunidad LGBTI. Así, los contenidos escolares abordan temas dirigidos específicamente para desarrollar en los alumnos habilidades que les permitan asimilar, aceptar y practicar los estilos de vida de esta comunidad. El pastor Paul Washer menciona esta frase: si das tus hijos al César, tendrás hijos del César. Como pueblo de Dios, estamos convencidos que la palabra de Dios contiene todos los principios de vida, los consejos, los modelos de familia y los estilos de vida que favorecerán a nuestros hijos para la formación de su identidad, de su carácter moral y espiritual, así como los estilos de vida saludables que preservarán su salud e integridad física, emocional, psicológica y espiritual para toda la vida, garantizando el desarrollo de todas sus capacidades, talentos y habilidades, y que asimismo en un futuro les permitirá formar matrimonios y familias felices. La palabra de Dios menciona en Romanos 8, 16 y 17, hijos de Dios y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Nuestros hijos, que son hijos de Dios, recibirán grandes beneficios por la gracia que Dios nos ha otorgado. Por ello, deseamos que ellos sean ese pueblo santo y apartado para Dios, pero también que sean luz para un mundo en tinieblas de maldad. En 1 de Pedro 2, verso 9 y 10, en la Nueva Traducción Viviente, dice: pero ustedes no son así porque son un pueblo elegido, son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y a entrar en su luz maravillosa. Antes no tenían identidad como pueblo, ahora son pueblo de Dios. Antes no recibieron misericordia, ahora han recibido la misericordia de Dios. Es importante entonces que los cuidemos, pues ellos son las generaciones que tomarán la estafeta para llevar el mensaje de salvación en este mundo. Los padres que toman con amor, entusiasmo y responsabilidad esta gran misión que Dios les ha entregado, ven a sus hijos crecer y llegar a la plenitud en todas las áreas de su vida. El apóstol Juan expresó: no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Por el contrario, cuando no hay un trabajo intencional a favor de ellos, pueden estancarse o fluctuar y ser destruidos por la ausencia de una sabia instrucción espiritual y moral. Sin duda, los padres lamentarán su falta de visión y el haber dejado entrar el abandono, el conformismo
y el descuido en sus hogares. Basta pensar en el estado de divorcio, confusión de género, adicciones y enfermedades de salud emocional y otros males que aquejan a las familias. El llamado que el Señor nos hace en este día, de acuerdo a Lamentaciones 2:19, es contundente, pues nos dice: levántate, da voces en la noche al comenzar las vigilias. Derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor. Alza tus manos a Él implorando la vida de tus pequeñitos que desfallecen de hambre en las entradas de todas las calles. Los hijos crecen y crecerán en su relación con Dios en la medida que tengan sembradas las semillas de la palabra. Crecerán en gracia, amor, sabiduría, obediencia, en la correcta toma de decisiones y desearán servir a Dios. En esa medida, el esfuerzo, el tiempo y todo tipo de recursos invertidos para su edificación traerán sin duda a todos los padres un gozo y una gratitud enorme. La Comisión General de la Vanguardia Femenil presenta la escuela para padres con el tema Hijos cristianos con identidad y sentido de existencia. La crisis de identidad en las nuevas generaciones ha llevado a la confusión de género y toda la ideología que conlleva. Como familias cristianas, encontramos en la Escritura los principios de identidad que Dios ha entregado para mantenerse fuerte, sólida y poder llegar a la siguiente generación, a fin de prevalecer en cualquier época y circunstancia y garantizar su permanencia a pesar de la gran lucha que se enfrenta para su desaparición. El hombre se cuestiona la trascendencia y el sentido de su existencia para darle sentido y propósito a su vida. Las preguntas que generalmente surgen son: ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Para qué estoy aquí? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué valor tengo? Aquí podemos ver que para toda persona su propio valor, la forma en que se percibe a sí misma y la forma en que percibe su vida también son de gran relevancia. El que toda persona encuentre el propósito de su existencia es muy importante porque repercutirá en todos los aspectos de la vida. El diccionario define el término identidad como el carácter particular o la personalidad de un individuo. Del latín identitas, y se refiere al conjunto de rasgos propios de un individuo o de la colectividad que lo caracterizan frente a los demás. Conciencia que una persona tiene de ser ella misma distinta a los demás. La identidad, la trascendencia y la sociabilidad son tres grandes pilares del ser humano y responden a interrogantes relevantes. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué quiero ser? Por otro lado, la sociedad vincula la identidad exclusivamente con aspectos sociales y culturales. La escuela les enseña que ellos sean como ellos se autoperciben y con base en ello adopten cualquier identidad de género y practiquen cualquier tipo de preferencia u orientación sexual. Ejemplos: lesbiana, gay, bisexual, pansexual, heterosexual, etc. Pero, ¿qué hacer cuando un hijo pregunte a sus padres: ¿quién soy? Los padres debemos responder: eres creación de Dios. Él te creó a su imagen porque piensas, sientes y tienes voluntad. Él te hizo un hombre o una mujer. También podemos responder: el propósito de Dios para tu vida es que seas su hijo, su hija, recibiendo a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Otra respuesta que podemos darle a nuestros hijos es: el propósito de Dios es que conozcas, respetes y obedezcas su palabra. También el propósito de Dios es que vivas en libertad de todo yugo de esclavitud
por el pecado, vicios, adicciones, enfermedades emocionales, confusión de género. Es importante también que podamos decirles, el Señor Jesús te invita a que seas su discípulo, su discípula, es decir, que nos invita a que sigamos sus pasos. El Señor también llama a nuestros hijos a ser luz en medio de las tinieblas. Dice la palabra de Dios en Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. También menciona de manera contundente en Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. La Comisión General de la Vanguardia Femenil presenta la escuela para padres con el tema La gracia divina sobre la identidad de nuestros hijos. Ante un mundo de confusión que a lo malo le llaman bueno y a lo bueno malo, como lo menciona la Escritura en Isaías 5:20, hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ante una educación que va enfocada directamente para influenciar en la identidad sexual de nuestros hijos, a fin de que ellos adopten identidades de género contra su naturaleza, debemos instruirlos para que ellos honren a Dios y para que puedan dar testimonio de que son hijos de Dios, no importando las condiciones que les rodeen, las cuales se asemejan a las que vivieron Daniel, Ananías, Misael y Azarías en Babilonia. Eran adolescentes de las familias nobles de Israel. En Daniel 1 del 6 al 7 se menciona, entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso por nombres, puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Veamos cómo sus nombres manifiestan la gracia de Dios sobre sus vidas, una gracia que da grandeza y dignidad. En Babilonia se les asignaron nombres de dioses paganos con el fin de que ellos se integraran plenamente a la cultura babilónica. El cambio de nombre en la cultura semítica significaba acto de dominio. Los babilónicos querían dominar no solo sus mentes, sino las vidas de estos jóvenes. El propósito del rey es que ellos adoptaran las costumbres de los caldeos, a fin de que ellos no pudieran tener nada en común con el pueblo de Dios. Daniel significa Dios es mi juez. Dios es el que defiende mis derechos. Ananías significa el Señor fue clemente. Jehová ha favorecido. Misael significa ¿quién es semejante a Dios? O ¿quién es lo que Dios es? Azarías significa el Señor es mi ayudador. En esa ciudad tan imponente y opulente, pero altamente contaminada de idolatría e inmoralidad, estos jóvenes permanecieron leales a Dios y a su palabra. Dice la Escritura que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Podemos concluir que estos jóvenes seguramente sus padres les infundieron el amor de Dios y a sus mandamientos desde pequeños. Recordando también lo que dice la Escritura en 2 de Timoteo 3:15, y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Estos jóvenes demostraron que aun cuando sus padres ya no estuvieran para guiarlos, ellos se determinaron en ser fieles a Dios. De esta manera, enseñemos a nuestros hijos que ellos sepan que son altamente estimados por Dios, que ellos tienen su gracia y su bendición. Si ellos deciden no contaminarse de las enseñanzas de esta
sociedad recibirán la fortaleza para mantenerse firmes en Dios y levantarse a favor de la verdad. Recordemos que Daniel y sus amigos fueron guardados en pruebas difíciles porque no renunciaron a sus convicciones, aunque su vida fuera de por medio. Nada logró que ellos se amoldaran a las costumbres del mundo y a los estilos de vida. Dice en Daniel 3, 17 al 18, He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh Rey, nos librará. Y si no, sepas, oh Rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Que con esa firmeza se levanten nuestros hijos para vivir la vida cristiana estipulada en la palabra de Dios.